Vamos como siempre con el tramo final de este informativo, hoy con un invitado especial y con un asunto que nos ha tenido muy preocupados durante muchos meses. En medio de esta pandemia, los centros de mayores, las residencias, se han convertido en un foco especial de preocupación y sobre ello vamos a hablar en estos próximos minutos. Rebeca Escribano, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, la verdad, Paco, es que si hay un grupo de población que ha sido afectado en este último año es el de los mayores y también el de los dependientes. Desde el Grupo Social Lares, que ha estado trabajando con ellos, se ha elaborado un informe que recoge los aspectos que han tratado en los últimos 365 días. Un dato de ese estudio, un año de COVID, que es alarmante, es que 2 de cada 3 muertes de mayores en residencias de ancianos ocurrieron en la primavera de 2020. Vamos a hablar con el presidente del Grupo Social Lares, con Juan Ignacio Vela. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. En este informe ustedes han hecho una evaluación del pasado año. Es complicado quizás resumirlo, pero ¿cómo podría sintetizar lo que ustedes han vivido en estos 365 días? Bueno, pues se nos vienen pues varias ideas, ¿no? Serían palabras muy cortitas, pero que representan muy bien lo que, como lo hemos vivido, ¿no? Impotencia, dolor, también hemos sentido la solidaridad, pero al mismo tiempo hemos sentido la criminalización, bueno, muchos sentimientos muy diversos, ¿no? Y que nos han movido por dentro muy fuertemente. Es un informe que lo que pretende precisamente es recoger ese año de que ha sido muy especial. Decimos nosotros que esperemos no volver a vivir otro como este. Indudablemente este se quedará marcado para toda nuestra vida. Uno de los asuntos también de los que hemos oído hablar es el tema de los datos de los fallecidos, ¿no? Tenemos por una parte, según los datos que ustedes manejan, que proceden de IMSEPSO, que habrían fallecido 29.379 ancianos desde que se iniciara la pandemia. Pero claro, ese número también puede oscilar, sobre todo porque habrá algunos de ellos que hayan fallecido sin tener una prueba de COVID-19. Así es, o sea, estos son los datos oficiales. Indudablemente, cuántos en la primera oleada no daba tiempo ni a hacer la prueba, ni siquiera hacer la prueba si tenían. De hecho, muchos fallecían y si no habían sido diagnosticados antes del fallecimiento como COVID, no se hacía post-mortem el análisis. Uh-huh. O sea, seguramente serían más, por desgracia, sí. ¿Ustedes tienen una estimación o es complicado poder hacerla? Es muy complicado. Hemos hecho valoraciones comparativas, ¿no? de este periodo en comparación al año pasado en sus mismas circunstancias, ¿no? Estaríamos moviéndonos en situaciones un poco más elevadas que las que manifiesta el INSERSO como datos oficiales. Uh-huh. Ustedes en este informe hacen una serie de recomendaciones. Durante este tiempo también se ha visto la vulnerabilidad de los propios centros en el sentido de que no son centros asistenciales sanitarios, son centros donde viven mayores, que es distinto. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen en ese informe? Uh-huh. Bueno, la primera cosa que me gustaría que tomásemos todos nota es que el futuro de las residencias o de dónde quieren vivir los mayores debería de pasar por lo que opinan los propios mayores. Claro. O sea, poner a ellos en el principio, que es algo muy obvio y que muchas veces evidentemente no se está teniendo en cuenta, ¿no? Casi ni en la actualidad. Ahora empezamos a mover un poco todo este tema, pero cuesta muchísimo. Es necesario un cambio y una política diferente en los servicios sociales orientados para las personas mayores, pero también es un cambio de la cultura de nuestra sociedad sobre la importancia de los cuidados que que tenemos, ¿no? Que nos hemos dado en nuestra sociedad como algo imprescindible, ¿no? Hemos hablado de que tal vez hemos roto ese pacto social que teníamos con los ciudadanos, la sociedad, los unos con los otros, en los cuales nos juntábamos para cuidarnos, ¿no? Durante la pandemia parece que este lado del cuidado no ha estado en la primera línea, ¿no? Ha habido otros temas que han ocupado el tema de la pandemia, que no ha sido el tener ese cuidado humano con los residentes, con las personas mayores, con las personas discapacitadas que lo estaban pasando y que eran sumamente vulnerables a la enfermedad, pero también sumamente vulnerables a las medidas de prevención que ponían, como es el aislamiento. Uh-huh. Y en el ámbito médico, ¿cree usted que deberían tener más competencias las residencias? Me refiero a que, sobre todo durante este tiempo, ustedes lo que han puesto de manifiesto es que una residencia no es un hospital.
Yo creo que lo que naturalmente tiene que haber más atención a las personas mayores en el sistema nacional. El Sistema Nacional de Salud debe tener geriatras en atención primaria. Si el 30% de la población va a ser personas mayores, debería de haber mayor número de especialistas y hacerlos desde la atención primaria, igual que pasaría pues para niños, ¿no?, y para otros tipos de colectivos como salud mental. Es imprescindible que se gire y que veamos que nuestra población va a ser una población muy envejecida, y ya no es cuestión de hacer recursos para mayores, sino que toda la sociedad debe estar alineada para que puedan vivir en un ambiente, en una lo que llamamos ciudad amigable, ¿no?, de los mayores, en el cual ellos puedan desarrollarse, teniendo en cuenta pues temas como es la participación, como es el derecho a la formación, a la educación, incluso siendo mayores, a lo lúdico y también a la accesibilidad urbana. ¿Cree que algunos mayores han podido estar aislados de lo que sería la vida fuera de la residencia o la vida fuera de casa? En el sentido, pues habrá habido de todo, indudablemente. Es que estamos viendo las experiencias. Yo llevo un año, casi un año he estado en un centro COVID, en un centro ya en una comunidad determinada, para poder aliviar la situación de las residencias en colaboración con el servicio sanitario, con la comunidad autónoma en la que estaba. Uh-huh. Y verdaderamente hemos visto situaciones de todo tipo. Es muy difícil, y ya veníamos de una situación social en que el aislamiento, a más de 2 millones de personas denunciábamos antes de la pandemia que estaban viviendo en una soledad, que no deja de ser la soledad uno de los elementos claves de avance de la dependencia, de acelerar el estado de la dependencia, siendo el aislamiento o la soledad no deseada uno de los elementos en los cuales también afecta a las ideas de suicidio, un tema tabú en España, y es la primera causa de mortalidad externa que tenemos las personas, por encima de los accidentes de tráfico. Uh-huh. y que nos llama. Todos estos temas que parecen colaterales van unidos a un tema que es muy importante y tenemos que debatir en España, que es el edadismo, la discriminación de las personas mayores en nuestro país. El edadismo en España es la tercera discriminación más importante que existe, y debe poco a poco sensibilizar, en ello está Lares comprometida, en sensibilizar a políticos y a la sociedad en general a tomar medidas para evitar este edadismo, lo cual en algunos momentos ha supuesto pues un triaje por la edad en algunas comunidades demostrado, y situaciones claramente de falta de participación de las personas mayores en los problemas que les iba la vida en ellos. En ese informe también alertan de lo que ha provocado el aislamiento. Muchos de los ancianos no han muerto por coronavirus, sino que han muerto por los efectos de estar aislados durante tanto tiempo. ¿La esperanza está en la vacunación? Ahora vivimos con gran ilusión la llegada en todos los centros, la llegada de la vacuna. La vacuna sí que es una parte nos trae la esperanza. De hecho, se ha reducido casi a niveles, muy mínimos la incidencia que tiene el COVID hoy por hoy en las residencias, y no solamente ha aliviado el sufrimiento de las personas mayores y de sus familias, también de los profesionales, que tantas veces se han visto a veces en esa dificultad de la relación con sus propias familias cuando volvían a casa después de trabajar, y etcétera. Y entonces verdaderamente las personas que trabajamos en el mundo de las residencias estamos viviendo una luz, una esperanza, ¿no?, de que esto pueda por lo menos tratarse de otra manera diferente, sin causar este daño colateral que supone la soledad, para evitar la pandemia. ¿Creen que es necesario hacer una evaluación de lo que ha sucedido este año? Es imprescindible. Hay que hacer una evaluación. Además, toda la sociedad deberíamos de preguntarnos qué aprendemos, qué hemos aprendido, qué modelo de sociedad queremos y dónde queremos llegar, porque sí que ha puesto en tela de juicio, como comentaba antes, que gran parte de esa escala de valores de las cuales poníamos a la persona en el primer nivel, la dignidad de esa persona, tal vez hemos puesto por delante pues otras motivaciones que les llamábamos pues medidas de salud pública, les llamamos por encima de la propia. A esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a temas como la imposibilidad de poderse despedir
ante la previsión de un fallecimiento de los familiares, la posibilidad de celebrar los ritos que son imprescindibles para poder despedir el cadáver. Temas muy importantes que son derechos fundamentales que han sido violentados con otras medidas durante esta pandemia. Juan Ignacio Vela es el presidente del Grupo Lares. Muchísimas gracias por hablarnos de ese informe que han elaborado Un Año COVID. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.